que hablemos un poco, que conozcamos más en nuestro corazón acerca de que lo importante en Dios es estar en el lugar que Dios quiere que estemos y hacer lo que Dios nos pone a la mano para hacer, porque ahí es donde vamos a prosperar. ¿Por qué lo digo? Porque a veces estamos orándole a Dios que Dios nos use, estamos orándole a Dios que Dios se mueva, estamos orándole a Dios que Dios haga cosas sobrenaturales y estamos esperando que un ángel baje del cielo, que una voz audible nos hable o que suceda un hecho sobrenatural y extraordinario para darnos cuenta que algo puedo hacer en Dios y prosperar. Sin embargo, cuando miro a los apóstoles y miro estas historias en el libro de Hechos, veo que lo importante es estar en el lugar que Dios quiere que estemos y también hacer lo que Dios nos pone a la mano para hacer. Nosotros debemos de ser personas que de alguna manera, no sé si decirlo de esta manera, pero debemos de ser personas acomedidas. No es correcto, por supuesto, pero quiero darme a entender. ¿Por qué digo acomedidos? Personas acomedidas. Porque a veces esperamos, repito, que una voz venga. Es como cuando alguien espera o diría, bueno, si el pastor me dice a mí, yo sí lo hago. Si el pastor me dice que vaya, yo sí voy. Si el pastor dice que me encargue de esto, sí me encargo. Pero a veces no es eso. A veces es simplemente, si sabes que se va a hacer, llega. Arrímate, acércate, mueve algo, acomídete. Pero eso tiene que ver con lo que hacemos en el Evangelio, que nosotros hagamos lo que tenemos a la mano y estemos en el lugar que Dios quiere que estemos. Ahora, aquí está Pablo. Y Pablo, usted sabe, el Señor Jesús se le revela, se le aparece camino a Damasco y le dice una palabra muy importante. Le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Es decir, que lo que importaba era que Pablo estuviera en el lugar correcto donde él iba a recibir instrucción. Las instrucciones en Dios no siempre son audibles. Yo me da gusto, hermano, por las veces que Dios me ha hablado así, abiertamente, claramente. Cuando Dios me ha dicho una palabra, pero clara, pues. Por ejemplo, cuando le dije un día al Señor, le dije, Señor, ¿qué quieres que lea? Y el Señor me habló, me dijo, lee Juan 13. Hasta yo, Juan 13, ¿sí? Me levanté y me fui a mi escritorio a leer Juan 13 porque Dios me dijo que leyera Juan 13. Pero no siempre me ha hablado así. A veces son impulsos en el espíritu. A veces me doy cuenta de las cosas que Dios quería conmigo después de que pasaron y doy gracias a Dios que me involucré, porque si no me lo hubiera perdido. Porque realmente Dios eso quería para mí, sin embargo si yo no me hubiera involucrado, me lo hubiera perdido. Estar en el lugar que Dios quiere que esté y hacer lo que está a la mano, lo que Dios me pone a la mano. En Mateo 11:29, el Señor Jesús dice una palabra, Mateo 11:29, Él dice, tomad mi yugo. Ahí, Mateo 11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tomar mi yugo. Pero también dice, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Realmente el yugo del Señor es fácil. Y cuando voy a decirlo de esta manera, y cuando nos matamos investigando qué es lo que Dios quiere que yo haga, es porque tal vez no estoy tomando el yugo del Señor. Repito, lo que debo de hacer es estar en el lugar correcto y hacer lo que tengo a la mano que hacer, y ahí voy a ir entendiendo el propósito de Dios sobre mi vida. Eso es importante porque, repito, a veces queremos que algo sobrenatural pase y si pasa, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que una obra sobrenatural pase para que me habla lo que yo tengo que hacer, pero a veces no es así. Ahora, dice que el yugo del Señor es fácil y la carga es ligera. Entonces, Dios sí quiere que yo prospere. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Dios sí quiere que yo prospere. Dios sí quiere que yo salga adelante. Dios sí quiere que yo tenga vida en abundancia.
Dios sí quiere que yo desarrolle el trabajo que Dios tiene para mí en esta tierra. Y no puede ser tan difícil encontrarlo, hermano. Si tengo 10, 15, 20 años orándole al Señor que me muestre qué quiere conmigo, Dios dice, involúcrate, hijo. Involúcrate. Métete y ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas. Ahí vas a ir entendiendo el propósito de Dios para tu vida. Estaba leyendo un libro secular. Era una historia. Y ese libro me llamó la atención, ya que estoy hablando de esto, porque habla de que Dios le habló a un hombre. Es una historia, no es verdad eso, es una historia de un poeta, de un escritor, de un pensador que se pone a inventar historias, pues. Pero ese libro trata de alguien que Dios le habla y le dice, ve a tal lugar, porque ahí hay un tesoro para ti. Y pasa penas para llegar a aquel lugar. Es más, pasa muchos años en el camino. Es una historia de Arabia donde involucran a Melquisedec, el rey de Salem, involucran a personajes bíblicos y pasan años para llegar al lugar donde Dios lo envió, solamente para darse cuenta que regresara al mismo lugar donde empezó, porque ahí estaba su tesoro y su bendición. Y sí, muchas veces en la vida así pasa. ¿Por qué Dios me llevó? Él sabe por qué me llevó. Una predicación que me llamó mucho la atención la dio T.D. Jakes, y esa predicación se llamaba Along the Way, algo así. A lo largo del camino, o a través del camino, pues, a través del camino. Y él hablaba acerca de eso, que a veces nos enfocamos en la meta, donde queremos llegar, y no nos damos cuenta de la bendición del camino, de la bendición de todo lo que atravesamos y pasamos en el camino. Y realmente bonito es meterse al camino, mi hermano, al camino de Dios, meterse en el servicio, aprender todo lo que Dios nos permita aprender en el evangelio, cosas espirituales, cosas técnicas, físicas, de manera que sin darme cuenta estoy siendo preparado para toda buena obra, como dice la Biblia. Ahora, la Biblia dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Amén, la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios me va a meter al camino, pues. Ahora, el yugo del Señor es fácil. Su carga es ligera. Repito, si tengo años investigando qué quiere Dios conmigo, qué quiere Dios que haga, y si no me ha dicho, posiblemente lo que Dios quiere es que me tire al río, hermano. No ahogarme, sino que me tire al río y voy a aprender muchas cosas. Y cuando digo que me tire al río, es que esté en el lugar que Dios me quiere tener y que haga lo que Dios me da a la mano para hacer. Porque ahí puede estar tu victoria y ahí está lo que vas a aprender. Ahora, si regresa conmigo a Hechos 9, porque leímos que el Señor Jesús le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y en el versículo 10, dice ahí que había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión a Ananías, él dijo, heme aquí, Señor. Versículo 11. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha, pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, ¿por qué aquí está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista? Y ahí va Ananías, dice el versículo 17, que Ananías entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y dice que al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y fue bautizado. Ahora, ahí llegó la ayuda. Diga conmigo, ahí llegó la ayuda. Ahí llegó la ayuda. Llegó donde Dios le dijo que fuera. Levántate, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y por eso yo quiero estar en el lugar que Dios quiere que yo esté. Ahí quiero estar. Y cuando estoy en ese lugar,
quiero hacer lo que Dios me pone a la mano para hacer. Pero ahí voy a recibir la ayuda, ahí voy a recibir el poder, ahí voy a recibir el auxilio de Dios. Y qué bonito es caminar en el poder de Dios y en el auxilio de Dios, mi hermano. Y el poder de Dios y el auxilio de Dios no solamente es un poder sobrenatural que se mueve cuando estamos adorando a Dios. Yo doy gracias a Dios por la presencia del Señor. Pero el poder de Dios se mueve en cada situación que tú vives, cuando Dios ves que está contigo y que Dios te suple y que Dios te bendice y que Dios te respalda. Y qué bonito es que Dios nos respalde. Un pastor una vez le preguntaron, y un pastor viejo, y le dijeron, mire, es que le dijo otro pastor, le dijo, mire, lo que pasa es que yo a veces no doy consejos porque no soy muy bueno para dar consejos. Soy pastor, pero no soy muy bueno para dar consejos. Y el pastor viejo le dijo, mira, ¿sabes cómo está el asunto? Dios te puso en ese lugar. Y aunque tu consejo esté equivocado, Dios lo va a respaldar. Esa es la maravilla de este evangelio. Como Dios te puso, aunque el consejo esté equivocado, no esté del todo correcto, Dios te va a respaldar porque Dios te puso. Y fíjense que eso es una realidad. Y ese es poder de Dios. Es decir, que a veces nos equivocamos, a veces no damos el consejo más sabio. Sin embargo, porque Dios nos puso. Ahora, aquí hay auxilio y hay poder de Dios. Dice ahí que llega ese auxilio de Dios, llega ese poder de Dios. Dice, Dios me ha enviado para que recobre la vista, para que seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas, recobró la vista, se levantó, fue bautizado. Tomó alimentos, cobró fuerzas. Pero bueno, la ayuda llegó donde Dios lo tenía. Diga conmigo, donde Dios lo tenía. Quiere decir que donde Dios te ponga, ahí te va a mandar el auxilio. Supongamos que Dios te pone en un trabajo, hermano, donde tú no quieres trabajar. Yo recuerdo una vez que tardé como 2 meses sin trabajar, anduve aplicando aquí, allá, en todo lugar, hermano. Me cansé de aplicar y nada de trabajo. Ya como 2 meses sin trabajar. Y entonces fui a aplicar a una compañía que estaba a 40 minutos de mi casa. Y fui solamente por un compañero que me dijo, vamos. Le dije, está muy lejos. Dice, vamos. Bueno, vamos pues. En ese tiempo trabajar a 40 minutos era para mí era algo grande pues. Y cuando llegamos ahí le dije, ¿sabes qué? Yo aquí no trabajo aunque me den trabajo, está muy lejos de mi casa. Yo aquí no voy a trabajar yo. Y que me dan trabajo, hermano. 40 minutos para mí era mucha distancia para mí. Y que me dan trabajo. Y que me quedo trabajando más de 2 años ahí. Yo dije, yo no me voy a quedar aquí, aunque me den trabajo, no me voy a quedar a trabajar aquí. Pero la realidad es que si Dios te lleva a un lugar y Dios dice, aquí te voy a bendecir. Eso es lo importante, aquí te voy a bendecir. ¿No se ha fijado que esta congregación tiene una particularidad, que la gente viene de lejos a la iglesia? Eso usted no lo mira en cualquier lugar. Es sorprendente, ya cuando los hermanos de Nashville venían, ahí sí yo fui el que la regué. Dije, no, es que ya no está bien. Dije yo, ya no está bien. Ya está muy lejos, estos sí ya se cruzaron la línea. Y tal vez ellos sintieron que tal vez yo mismo los eché y ahora digo, Señor, perdóname, Señor, no debo hacer eso, pues, no debo hacer eso. Pero yo dije, ya, creo que estos sí ya se cruzaron la línea. Pero hay una particularidad en esta congregación, que la gente viene de lejos a congregarse aquí. Eso ha pasado desde que empecé. Cuando por primera vez llegaron los de Helleview, yo dije, no creo que esos aguanten, están muy lejos. A mí se me hacía lejos. No, pues con mi pastor no venía nadie de afuera. Bueno, creo que venía una familia de por allá, de Town Creek, por allá. Pero no, con mi pastor no venía gente de afuera. Y empezaron a llegar los de Helleview. Dije, no, estos no van a aguantar. No, ahora los de Helleview están aquí en casa, hermano. Con el paso de los años, los de Helleview están aquí adentro. Pues ya, cuando empiezan a llegar los de Belmont, de Decatur y luego los otros hermanos. Y cuando llegaron los de Nashville, dije, no, ahora sí ya se cruzaron la línea. Ahora sí ya. Esto sí ya no está bien, dije yo. Pero es que la realidad es que donde Dios te pone, ahí te va a bendecir. Lo importante es estar en el lugar que Dios quiere que estés y que hagas lo que Dios quiere que hagas. Eso es lo importante.
que hagas lo que Dios quiere que hagas. Y entonces dice el versículo ahí que él fue, Ananías fue. Ahora, en el versículo 22, dice que Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Me llamó la atención el versículo 25, dice, pero sus discípulos, dice esa versión, sus discípulos. Y el original así dice, los discípulos de él, ¿de quién? De Pablo, de Saulo. Ya tenía discípulos ahí. Se había convertido. Y ya tenía discípulos ahí. ¿Sabe por qué pasan esas cosas? Porque estaba en el lugar que Dios lo había llevado. Y llegó ahí y se puso a predicar. Se puso a hacer lo que Dios le puso a la mano. Por eso, repito, si estás cansado de orarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Me vas a mandar a la China, Señor? ¿O a Argentina? ¿O qué quieres que haga? Ya levántate y ponte a hacer algo. Empieza a juntar papeles en que sea en la iglesia, hermano. Pero empieza a hacer algo, porque si no te vas a gastar el resto de tu vida preguntándole a Dios si te va a mandar para China o para África. Lo importante es estar en el lugar que Dios quiere que estés y que hagas lo que tienes a la mano que hacer, y ahí Dios te va a prosperar. Ahora aquí dice que Pablo o Saulo tenía sus discípulos. Ahí me llamó la atención eso. Ya tenía discípulos. Ya había quienes se habían convertido por su temprano ministerio y Dios estaba obrando. Por eso yo me he dado cuenta que en las congregaciones la gente más feliz es la que se involucra. Es la que se involucra. Llegan y se empiezan a involucrar. Por eso yo aquí, a través de los años en la iglesia, me he dado cuenta que hay gente que viene por años y después de 2 años siguen siendo visitas todavía. Siguen siendo visitas porque llegan, se sientan, oyen, se van. Llegan, se sientan, oyen, se van. Pero qué bonito es cuando llega alguien, su primer culto, y ya lo miro en la cocina, agarrando la cafetera, jalando las sillas, jalando la aspiradora. Digo, no, este es de aquí, este ya. Este llegó a su casa. Y es una bendición eso, hermano. Es una bendición cuando alguien llega y llega como a su casa, llega con confianza. ¿Por qué? Porque hay que hacer lo que Dios nos ponga a la mano para hacer. Entonces sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron. Es decir, que él recibió ayuda por medio de lo que hizo a la mano. Porque eso mismo que haces para Dios, en el lugar que Dios te puso y que está ahí para que tú lo hagas, eso mismo va a ser tu ayuda en el futuro. Y sus mismos discípulos lo bajaron por la ventana y es que lo querían matar, hermano. Y dice, creo que es 2 Corintios 11, creo, donde dice que era el rey. ¿Dónde estará eso? Ahí estará, en 2 Corintios 11. Donde dice que es el rey el que lo quería matar. No sé si lo encuentro realmente, hermano. No, ni sé dónde está siquiera. Pero dice que era el rey de ahí, de Damasco, el que lo quería matar. Y él fue el que, y lo sacaron por en una canasta. No recuerdo en qué parte está, pero por ahí, entre Génesis y Apocalipsis, por ahí está. Pero recibió ayuda de aquellos que él mismo había discipulado, de aquellos mismos que él había, hermano, llevado la palabra y que se puso a trabajar y a hacer lo que Dios quería que hicieran. Lo que Dios le puso a la mano. Por eso, repito, involucrémonos. Involucrémonos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos y vamos a ser bendecidos. Dice el versículo 32, creo yo, 11:32. Dice, en Damasco el gobernador, ¿estamos ahí? 2 Corintios 11:32. Dice, en Damasco el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme.
pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Ya para que el gobernador te quiera matar, ya está tremendo el asunto. Pero como Pablo se puso a hacer lo que Dios le puso a la mano, ¿qué es el punto de esta tarde? Hacer lo que Dios te pone a la mano para hacer. Por eso desechemos la flojera. ¿Por qué? Porque puede ser que no hagamos algo por flojera. Predicar en la cárcel, predicar en las cárceles, predicar en el parque, predicar en el trabajo, ministrar en la iglesia, enseñar a los niños, instruirlos, no sé, pero si Dios te pone algo a la mano, yo te recomiendo algo, no lo dejes pasar, porque esa puede ser tu bendición. Repito, puedes estar orando a donde Dios te va a enviar a predicar y Dios dice, empieza con lo que tengas a la mano, porque ahí está tu bendición. Porque si esperas que todo esté ya hecho y esperas que un ángel del cielo venga volando y te diga lo que vas a hacer, si sucede, pues gloria a Dios. Pero si nunca llega eso, vas a llegar a los 20 años de cristiano, a los 30 años de cristiano y te puedes desanimar. El apóstol contó de un pastor que le llamó por teléfono y le dijo, apóstol, ¿puede orar por mí? No nos dijo quién, pero dijo, eso lo contó ya hace unos 15 años tal vez, en una reunión de pastores. Dijo, un pastor me llamó y me dijo, apóstol, ¿puede orar por mí? Sí, ¿qué tienes? Me siento inservible, me siento que he desaprovechado mi vida, ya cumplí 50 años, estoy igual que al principio. A mí se me hizo mucho, 50 años, dije, falta muchísimo, ya no falta tanto, mi hermano. Pero tiene razón, si uno no hace lo que tiene a la mano, puede llegar uno a esa edad, a los 50 años o a los 20, 30 años de cristiano y sentirme inservible. Nunca hice nada. Perdí mi vida. Todo el tiempo estuve esperando. ¿Esperando qué? Esperando tal vez que Dios bajara personalmente a hablarme. ¿O hago lo que Dios me pone a la mano? En el lugar que estoy, ahí voy a ser bendecido. Y lo que tengo a la mano, eso es lo que me pongo a hacer. Y eso va a ser de bendición. Ahora, sigue diciendo ahí. Dice ahí, dice que sus discípulos lo tomaron y lo bajaron de noche. El versículo 29, Hechos 9. Regrese conmigo a Hechos 9. Versículo 25 decía que sus discípulos lo tomaron y lo bajaron. Y el versículo 29 dice, también hablaba y discutía con los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo, pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de ahí lo enviaron a Tarso. Ahí agarraron a Pablo y lo fueron a esconder. ¿Por qué? Porque Pablo a simple vista estaba él causando problemas. No él, sino que a causa de que lo conocían, estaba la oposición. Y entonces lo agarraron ahí en Jerusalén. Lo agarraron los discípulos, lo mandaron ahí a Cesarea, que era un puerto, y de ahí lo embarcaron en un barco y lo mandaron, hermano, pero lejos lo mandaron, a Tarso allá, que se quedara. Ahora, en Tarso quedó muchos años, fíjese, pero estuvo predicando la palabra. Creo que está en Gálatas, vaya conmigo a Gálatas, en Gálatas 1, donde Pablo cuenta su historia. Cuenta el tiempo que él pasó. Dice el versículo 15, capítulo 1 de Gálatas, versículo 15. Dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo. O sea, cuando el Señor se le apareció a Pablo, revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre, versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Esa historia no se cuenta en los Hechos. O sea, cuando Pablo llega a Damasco,
Y ahí va Ananías y ora por él y le caen como escamas de los ojos, es lleno del Espíritu Santo. Hermano, después lo descuelgan de la muralla. Pero él dice que va a Arabia, y Arabia es un desierto. O sea, como que Pablo se retiró al desierto, así como el Señor Jesús tuvo la tentación en el desierto. También Pablo fue al desierto allá a meditar. En cierta forma, a prepararse espiritualmente para el trabajo que él iba a hacer en Dios. Dice que él fue a Damasco, dice el versículo 17. Dice que fue a Arabia, no a Damasco, sino fue a Arabia, y regresé otra vez a Damasco. Versículo 18. Entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro. Entonces a los 3 años él va a Jerusalén. Cuando lo descuelgan de la muralla, cuando sale huyendo, y cuando a los 3 años de convertido, entonces llega a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén lo agarran y lo mandan para Tarso, porque sigue diciendo, dice el versículo 18, entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, versículo 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, Damasco, pues allá, a Tarso. Lo agarraron en Jerusalén, lo mandaron a Cesarea, al puerto, de ahí lo embarcaron para Tarso, allá en el área de Cilicia. Dice el versículo 21, después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Ahora el capítulo 2, versículo 1 dice, entonces después de 14 años, quiere decir que Pablo tardó en Tarso, hermano. Cuando lo agarraron, lo mandaron a Cesarea, de Cesarea lo mandaron para Tarso, 14 años tardó Pablo allá. Bueno, no los 14, sino poco antes lo trajeron para Antioquía. Pero lo que quiero decirte es que Pablo hacía lo que Dios le ponía a hacer donde quiera que iba. Predicaba la palabra. Qué bueno por aquellos hermanos que han caído a la cárcel y que dicen, aquí le voy a dar guerra al diablo. Aquí me quiere tener, aquí le voy a dar guerra al diablo. Aquí voy a predicar. Aquí voy a predicar la palabra. Y qué bueno, ¿por qué? Porque estamos haciendo lo que Dios nos pone a la mano. Como dijo aquel hermano, dijo, yo le estaba pidiendo al Señor una congregación de 5,000 personas, dijo. Le estaba orando a Dios, Señor, dame una congregación de 5,000 personas. Y que me agarra la policía, que me meten a la cárcel y había 5,000 presos adentro. Dice, órale, ahí están a tu gusto. Háblales, predícales. Qué bueno que hay que hacer lo que nos pongan a la mano. Qué bueno. Lo que Dios te ponga a la mano, eso haz. Porque tal vez eso es lo que te está preparando, o pensemos que ese es el camino que Dios tiene para ti. Repito la predicación de T.D. Jakes, along the way. A lo largo del camino. Bueno, él decía, lo importante no es la meta, porque le ponemos todos los ojos al cielo. Cuando llegue allá, y me olvido del paisaje que hay en todo el camino que tengo en el Evangelio. La lucha, las pruebas, hermano, las victorias, lo que hacemos, el gozo. Mire, usted que está joven. Amén. Usted que está joven, échele ganas, mi hermano. Porque los que estamos cerca de medio siglo, nos cansamos un poquito más. No, yo me da gusto, hermano, que cuando yo tenía 25, 26, 28 años, si se trataba de hacer carne asada, jalaba la parrilla, jalaba el carbón, le poníamos lumbre, hermano, y no había actividad en la iglesia que yo no estuviera metido, fuera espiritual o fuera de comer. Yo estaba metido todo el tiempo, y me da gusto. ¿Sabe por qué? Porque ahora nomás los miro de lejos, hermano. Sí, ahora nomás los miro de lejos. Es que trato de ahorrar energías para cuando de veras sea importante, pues. Como dijo aquel pastor, dijo que fueron a jugar fútbol, soccer, y le dijeron los hermanos, pastor, ¿no va a calentar?
Dijo, no, yo si caliento me fundo, tengo que entrar en frío, dijo. Ya no tenemos tiempo de calentar. Si calentamos nos fundimos antes de empezar. Por eso usted que está joven, échele ganas. Lo que Dios le ponga a la mano. Lo que Dios le ponga a la mano. Repito, si le pone una parrilla para echarle carbón, arrímese y aviéntele el carbón a la parrilla. Tal vez ese es el trabajo que Dios tiene para usted. Y usted está esperando que un ángel baje y lo mande, hermano, a las Islas Canarias allá a predicar el evangelio. No, tal vez eso es lo que Dios tiene para usted. Aproveche lo que Dios pone enfrente de usted. No menosprecie, como dice Zacarías, que los que menospreciaron el día de las pequeñeces verán la plomada en la mano de Zorobabel. Y dice, ¿quién eres tú, oh monte? Delante de Zorobabel serás destruido. Pero los que menospreciaron el día de las pequeñeces, no menosprecies lo pequeño. No menosprecies. Me gustó un día algo que me dijo Eduardo. Un día me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo veo una cosa en usted. Que usted predique igual, sean pocos o sean muchos. Y yo dije, nunca me había fijado en eso yo. Sí tiene razón. Hay que predicar igual, sean pocos o sean muchos. Yo le he predicado a uno. Alguna vez le he predicado a una persona, a uno sentado ahí en la silla. Nadie llegó. Amén, le predicamos al que está ahí. Por supuesto, no le voy a aventar toda la pastura porque no se la va a acabar, pero hay que predicarle. Pero hay que hacer lo que Dios nos pone a la mano, mi hermano. Hay que hacer lo que Dios nos pone a la mano. Tal vez esa es tu bendición. Y estás esperando otra cosa más extraordinaria. Y lo extraordinario no va a llegar si no hago lo ordinario. Lo ordinario es primero. Ahora, dice ahí que, bueno, estábamos mirando que Pablo decía que después de 14 años subió a Jerusalén. Con Bernabé llevaban también a Tito, ahí ya son 19 años, mi hermano. 3 y 14, no, ¿cuántos? 17, ¿no? 3 y 14, 17. Pero Pablo se puso a hacer lo que Dios le pusiera a la mano. Ahora, cuando a él lo envían, dice ahí en Hechos 9, regrese conmigo a Hechos 9. Cuando lo envían, se deshacen de Pablo. Diga conmigo, se deshacen de Pablo. No sé cómo se sintió Pablo cuando se deshicieron de él, hermano. Yo no sé cómo se sintió, pero se deshicieron de él. Lo agarraron, lo mandaron ahí al puerto, y del puerto lo mandaron para Cilicia. Pero dice ahí en Hechos 9:31 que después de que lo enviaron a Tarso, dice que entre tanto la iglesia gozaba de paz. ya que se deshicieron de Pablo, ahora sí había paz. Dice que la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Quiere decir que hicieron bien en deshacerse de Pablo. ¿Por qué él era el problema? Porque si no, no había paz. Y no sé cómo se sintió Pablo allá, 14 años, hermano, allá, tirado en Tarso. Pero predicando, buscando a Dios, haciendo las cosas para Dios y lo que Dios le pusiera a la mano. Hasta que Bernabé llega y se lo lleva a Antioquía. Ahora, miremos un poquito a Pedro. Sigue diciendo el versículo 32. Y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Y ahí dice que todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Pero fíjese, hermano, que el trabajo estará en el lugar que Dios nos lleva. Diga conmigo, en el lugar que Dios nos lleva. A cualquier lugar que Dios te lleve, ahí hay trabajo para ti, te lo aseguro. Te lo aseguro. Por eso, si Dios te trajo a esta congregación, aquí hay trabajo para ti, te lo aseguro. Ahora, si estás esperando que el pastor hable contigo muy seriamente y te ponga a hacer algo, no va a pasar, mi hermano. No va a pasar, pero tú debes de saber que hay algo para hacer. Ahora, Pedro era un apóstol. Obviamente un apóstol viaja. Un apóstol obviamente lleva la palabra y ese es el trabajo del apóstol. El trabajo del apóstol no es pastorear. Ahora,
hay apóstoles que son pastores, o hay pastores que son apóstoles. Hay pastores que son profetas, hay pastores que son evangelistas, hay pastores que son maestros, tienen las dos funciones. Y entonces un pastor que es apóstol, obviamente va a atender su congregación y también va a salir afuera. Pero en el caso de Pedro, él era un apóstol para salir afuera. Pero donde Dios lo llevara, ahí estaba el trabajo. Y ahí estaba el respaldo de Dios. Donde Dios te lleve, solamente ponte a hacer lo que Dios quiere que hagas. O sea, las cosas que Dios te pone enfrente, míralas como una oportunidad para hacer. Señor, tú me estás dando la oportunidad de marcar la diferencia en esta área, Señor. Miren, en la iglesia, las cámaras, los jóvenes, qué bueno que los jóvenes estén ahí en las cámaras, qué bueno. Yo creo que no van a estar toda la vida en las cámaras, pero es un tiempo que pueden aprovechar para aprender disciplina, para aprender técnica, y es importante eso, porque a veces esperamos que alguien nos enseñe, pero que se dedique solo a enseñarnos, no va a pasar. Si tú me dices, pastor, ¿y usted me puede enseñar la consola ahí del sonido? No tengo tiempo, mi hermano. Pero si te involucras, vas a aprender. Si te involucras, vas a aprender. Cualquier cosa, las cámaras igual. Pastor, ¿me puede enseñar? Mi hermano, si los que las manejan todos los días se les olvidan los botones. Y tú quieres que te enseñen. No, yo cuando quiero moverle algo tengo que ir al manual. Tengo que ir a investigar al manual. ¿Y por qué esto? ¿Por qué? 720, 1080, 1080i, 1080p, y un relajo, hermano. Y tengo que estar investigando. Y a veces tengo que ir al manual, casi siempre tengo que ir al manual, porque a mí se me olvida. Y tú quieres que te enseñe, no más por saber, mi hermano, no te puedo enseñar. No te puedo enseñar. Entonces, pero cuando te involucras, empiezas a aprender y cosas que te van a ser útil después. Amén. Entonces, hay que hacer lo que Dios pone enfrente de nosotros y el trabajo estará en el lugar que Dios nos lleva. Pedro era apóstol. El versículo 36 dice que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no tardes en venir a nosotros. Entonces, cuando uno se pone a hacer el trabajo de Dios, fíjese, hermano, que Pedro no anduvo buscando, lo mandaron traer. Diga conmigo, lo mandaron traer. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar que Dios quería que estuviera. Por eso, lo importante, 2 cosas importantes esta noche que quiero compartir contigo: estar en el lugar que Dios quiere que estés y hacer lo que Dios te ponga a la mano que hacer. Y no estés esperando que un ángel del cielo baje para que te diga lo que tienes que hacer. No, mi hermano, ya te lo puso enfrente. Ahora, ya cuando Dios manda un ángel, hermano, del cielo para que te decirte lo que vas a hacer, es que eso ya está maravilloso. Obviamente es algo específico y es algo extraordinario que Dios quiere hacer contigo. Y qué bendición. Pero primero hay que disponernos para Dios. Y hay que caminar en el camino de Dios. Entonces lo enviaron a traer. Dice que le dijeron: no tardes en venir a nosotros. Y el versículo 3, el capítulo 10, versículo 3, cuando habla de Cornelio, dice, bueno, el versículo 43 decía después, el último versículo ahí del capítulo 9, el versículo 43 dice que Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón Curtidor. Después del capítulo 10 habla de Cornelio. Y entonces Cornelio, también un ángel le habla y ese ángel le dice a Cornelio que mande a traer a Pedro. Y Pedro tiene una comisión de parte de Dios para evangelizar a los gentiles. Pero Pedro, fíjese que Pedro hacía lo que Dios le pusiera a la mano. En este caso, primero fue ahí donde se queda con Simón Curtidor, con el tal Simón Curtidor. Llega ahí cuando resucita a Tabita. Y él se queda ahí. Uno se preguntaría, ¿y qué se quedó haciendo? Bueno, esperando para ver qué era lo que Dios quería que hiciera. ¿Y qué hacía mientras? Predicaba, compartía la palabra, hasta que llegara ese mensaje de parte de Dios a través de Cornelio, a través de los servidores de Cornelio, de que viniera a Cornelio a hablarle de la palabra de Dios y el respaldo de Dios sobre la vida de Pedro.
Pero es trabajo que Dios te pone en el camino. Diga conmigo que Dios pone en el camino. Dios pone el trabajo en el camino. Por eso, qué bueno cuando alguien se involucra y de su corazón sale el querer trabajar. Obviamente Dios te va a confirmar en el futuro, pero primero tienes que empezar. Por ejemplo, los obreros. Como doctrina en el ministerio tenemos el que una persona que tiene menos de 40 miembros en la iglesia y que la iglesia no es lo suficientemente solvente para sostener un ministro a tiempo completo, no es considerado pastor, sino considerado obrero. ¿Cuál es la diferencia de un pastor y un obrero? Bueno, el obrero está encargado de la obra hasta que Dios señale al pastor. Hasta que Dios diga, fulano va a ser el pastor. Entonces el obrero se tiene que hacer a un lado y el pastor viene ahora a pastorear. Esa es la diferencia entre un pastor y un obrero. Pero lo más seguro es que Dios va a confirmar al obrero como pastor. Eso es lo más seguro. Que Dios va a confirmar al obrero como pastor. Y entonces en el trabajo en Dios, Dios te confirma. Tú empiezas, pero Dios te confirma. El hermano Trine, él está encargado del servicio aquí en la iglesia de los ujieres, pero él no empezó así. Él simplemente quiso llegar temprano a arreglar las sillas, quiso llegar temprano, empezar a llegar temprano a limpiar, quiso llegar temprano para que estuviera listo el edificio para cuando la gente empezara a llegar a la iglesia. Pero él, en cierta forma, no era nada. No estaba a cargo de nada. Un día que no había nadie en la puerta, dijo, yo me pongo aquí. Y ahí empezó. Y ahí empezó. Con el tiempo, sin que nadie lo pusiera, obviamente, él se quedó encargado de ujieres, encargado del servicio, encargado de todo. Pero es que primero empiezas a trabajar y con el tiempo Dios te confirma. Pero si quieres que te confirmen antes de empezar a trabajar, te voy a dar una mala noticia. Nunca va a pasar. Nunca. No, es que el pastor me ponga de encargado. Ahí sentado, mi hermano. Ahí sentado quieres que te nombre yo o que te nombre Dios. Es mejor que te nombre Dios a que te nombre el pastor, ¿no? Sí, porque al hermano Trine lo nombró Dios, no lo nombré yo. Y entonces, hermano, que te nombre Dios, pero primero haz lo que tienes a la mano. Involúcrate. Y si crees que todo lo puedes y no lo puedes, en el camino te vas a dar cuenta. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Que no te van a soltar la cuchara. ¿No te la van a soltar? No tiene caso que te la suelten. Yo hay hermanos aquí que no les puedo soltar la cuchara. Aunque ellos crean que saben todas las cosas, no les puedo soltar la cuchara. ¿Por qué? Porque no saben. No saben, que aprendan. Y entonces iban a aprender. Y cuando uno nota que ya van aprendiendo, uno solo dice, gracias Señor, gracias. Pero mientras la persona no aprenda, está en el lapso de aprender. Y se les puede, poco a poco, conforme vayan aprendiendo, se les puede ir soltando la cuchara, hermano. Poco a poco, y entonces sí ya. Con el tiempo, qué ayuda, qué bendición. El hermano Trine en la cárcel también, yo nunca lo mandé. Dios bendiga al hermano Trine. Estoy hablando de él porque no está. Nunca hablo de él porque siempre está aquí. A la cárcel yo nunca lo mandé. Yo nunca mandé a la Nueva Trinidad a predicar a la cárcel. Él solo. Como a los 4 años, y yo vi que no se convertía nadie, hermano. Y le iba a decir, hermano, ya no vaya, hermano. Está perdiendo el tiempo nomás ahí. Pero dije, no, qué feo. Qué feo que el pastor, en lugar de animar, desanime. Me aguanté mi comentario. Dije, dele, sígale ahí. Pero de repente la gente se empezó a convertir. Y de repente empezamos a bautizar. Y bautizamos unos 40 por lo menos en la cárcel. Ahorita ya, pues estos últimos 2 años no hubo entrada ahí. Pero yo nunca lo mandé. Yo nunca le dije, hermano, va a la cárcel. Nunca. Él solo. ¿Quién lo fue confirmando? El Señor. El Señor es el que confirma. Diga conmigo, Él confirma. Él confirma. Y hermanos, yo le tengo respeto al hermano como un ministro de la cárcel. Yo me lleno la boca de decir, tenemos un ministro a la cárcel nosotros. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Pero yo nunca lo puse.
O sea, tú haces lo que está a la mano y Dios te va confirmando. Y si no te confirma, pues también Dios pondrá a alguien más, como el obrero, porque un obrero puede salir a abrir obra. Pero hasta mientras no haya el número requerido y el sostén económico que la congregación pueda dar para un ministerio a tiempo completo, sigue siendo obrero. O sea, sigue siendo un encargado hasta que Dios levante un pastor. Pero puede llegar el momento cuando, hermano, desde ese momento en adelante tú ya no eres obrero, tú eres el pastor de esa congregación. Y ahora sí, aunque la congregación se quede sola, tú sigues siendo el pastor, tú ves lo que haces ahí. Tú ves lo que haces. Pero haz lo que esté a la mano. Y ahí es donde vas a crecer. Ahí es donde vamos a crecer. Y entonces aquí con Cornelio lo mandan a traer a Simón Pedro. Y ahora en el capítulo 11, versículo 25, dice que Bernabé salió rumbo a Tarso, casi a los 14 años de que Saulo estaba allá. Salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, capítulo 11, versículo 26. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año, enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces a Tarso ahí llegaron a buscar a Pablo. Bernabé se acordó de Saulo. Recuerde que cuando Saulo llegó a Jerusalén, y dice que los hermanos, los discípulos no se querían juntar con él por miedo. Dice que lo agarró entonces Bernabé y lo presentó a los apóstoles y les dijo cómo el Señor se le había aparecido en el camino a Damasco. Y ahora Bernabé va por él a Tarso. Y dice que lo trae a Antioquía y ahí se pusieron a predicar la palabra. Y el capítulo 13, versículo 2, capítulo 13 de Hechos, versículo 2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Y ahí está el apostolado de Pablo. Pero ¿cómo llegó a ese apostolado Pablo? Estando en el lugar que Dios quería que estuviera y haciendo lo que estaba a la mano. Haciendo lo que estaba a la mano para hacer. Por eso lo que Dios te ponga enfrente. ¿Qué tal si Dios te pone a darle raite, hermanos, a la iglesia? Y tienes que ir a recogerlos. Aprovéchalo, es tu bendición. No lo mires como un trabajo. Míralo como una bendición. Yo antes, mi esposa ya no maneja ahora, pero antes cuando manejaba, no maneja porque yo no quiero que maneje. Antes cuando manejaba, que a veces hermanas le pedían ride y a veces ella se sentía mal porque no podía darle ride, no tenía tiempo, pues tenía otras cosas que hacer. Dice, no, pero es que la hermana no tiene quien la lleve. Le dije, ese no es tu problema, mi amor. Cuando tú hagas un favor y des un ride, hazlo de todo corazón. Contenta, con alegría. Es un privilegio que tenemos de servir y de bendecir. Pero cuando no puedas, no te sientas mal. Cuando no puedas, no te sientas mal. No hay problema. Dios le abrirá puertas a la persona, pero tú no te sientas mal. Y es que tenemos que ver las cosas como un privilegio. Y nunca hacer las cosas enojados, nunca. Hay que hacerlos de buena manera, contentos. Y si Dios te pone el darle raíz a los hermanos, no, es que yo lo que quiero es predicar. Mi hermano, aprovecha lo que Dios te pone enfrente. Aprovecha, es eso que Dios te pone enfrente. Esa es tu bendición. Esa es la bendición que Dios tiene para ti y vas a salir adelante en el nombre del Señor. Ahora, yo trato de terminar, porque dice ahí, dice que le imponen las manos a Pablo y a Bernabé y los envían como apóstoles del Espíritu. Ahora, yo podría meditar en otros personajes como Abraham, David y como el mismo Señor Jesús, que lo que tuvieron que hacer es estar en el lugar que Dios quería y hacer lo que estaba a la mano para hacer. Abraham salió de su tierra, de su parentela, al lugar que Dios lo tenía, y ahí, lo que Dios le pusiera a la mano. David igual. David fue ungido por Samuel como rey de Israel, pero lo que le pusieron fue una Goliat de enfrente. Y dijo, esto es lo que yo voy a hacer ahora. Lo demás llegará. El Señor Jesús nació en Belén. Después lo llevan a Egipto.
Después lo regresan a Nazaret. Y en cada lugar estaba cumpliendo un propósito de Dios. Y estaba creciendo. Diga conmigo, estaba creciendo. ¿Qué quiere Dios? Que crezcas. Crezcamos. Crezcamos en amor. Crezcamos en perseverancia. Crezcamos en conocimiento de la palabra. Así es que no te desesperes si no te ponen delante de reyes. Tal vez todavía no es hora. Pero llegado el momento, Dios lo hará. Pero primero hay que hacer lo que tenemos a la mano para hacer. Amén. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Esta noche quise hablar contigo de solo estar en el lugar que Dios quiere que estés y hacer lo que está a la mano. Hacer lo que está a la mano. Eso es lo que Dios ha puesto delante de ti. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Señor bendito Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque hay un camino, Señor, tan maravilloso para caminar, Señor. Gracias, Señor, por darnos ese camino, por poner, Señor, ese camino delante de nosotros. Mi Señor, te bendecimos. Mi Señor, te adoramos. Mi Señor, te exaltamos. Mi Señor, te glorificamos. Señor, bendecimos tu santo y precioso nombre. Señor, aquí estoy. Quiero decirle, Señor, aquí estoy. Y no desaproveches tu vida, mi hermano. No vaya a ser que llegues a una edad cuando te desanimes y digas, creo que he perdido mi vida. He estado tantos años en el Evangelio y no veo que haya progresado. Pero tal vez son las pequeñas cosas que hay en el camino. El tiempo que puedes participar de una área. El tiempo que puedes participar en la obra de Dios y que van a traer satisfacción a tu vida. Señor, te bendigo, te doy la gloria. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Aquí estamos delante de tu presencia. A ti queremos bendecirte. A ti queremos adorarte, a ti queremos exaltarte, Señor. Señor, bendecimos tu nombre, bendecimos tu grandeza. Señor, recibe la gloria. Señor, recibe la honra. Señor, recibe la alabanza. Señor, te exaltamos, te glorificamos, Señor. A ti sea el honor, la alabanza, la exaltación. Queremos poner nuestras vidas delante de ti. Queremos decirte que te amamos. Queremos, Señor, estar activos, porque este camino es de estar vivos, de estar activos, de estar involucrados, de estar haciendo lo que nos pones a la mano para hacer y encontrar la satisfacción en eso que nos pones enfrente de nosotros. Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria, mi Rey. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Adorarte a ti, bendecirte a ti, glorificarte a ti. Cuando estoy en tu presencia, adorando tu nombre, algo empieza a suceder. Sí, Señor, tu servicio es una forma de adoración. Tu servicio es una forma de adoración a Dios. Vuelve a decirle, cuando estoy en tu presencia, Señor. Cuando estoy en tu presencia, adorando tu nombre, algo empieza a suceder.
fortaleza que tu reino da y con la fortaleza que tus ángeles proveen a los que te sirven. Ahí, Señor, queremos involucrarnos, hacer, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, gracias por tu iglesia, gracias por tu reino, gracias, Señor, gracias por tu reino, gracias por tu iglesia. Padre, te bendigo, Padre, te bendigo, Padre, te bendigo, Padre, te exalto, Padre, te doy la gloria. Oh, Siracama, Iracaba, Sirababa, Siraba. Que te sirvamos, Señor, que salgamos de la rutina. Y aquellos que hemos estado esperando que algo sobrenatural suceda para poder movernos, Señor, que hagamos un lado eso y empecemos a creerte y a mirar tu obra y a mirar las oportunidades y a mirar tu reino. Estamos en tu reino hoy, estamos en tu casa hoy, estamos en tu reino hoy. Señor, te bendecimos, Señor, te glorificamos, Señor, te exaltamos, Señor, te damos la gloria a ti, mi Dios. Sí, Señor, cuando estoy en tu presencia. Habla con el Señor. Yo no sé qué hay en tu corazón, yo no sé qué hay en tu corazón, yo no sé si estás a gusto sirviéndole al Señor, satisfecho, o estás en tu corazón esperando que Dios te diga algo. Tal vez estás esperando una confirmación de Dios, pero las confirmaciones vienen en medio del trabajo, en medio de la obra. Oh, Señor, aquí estamos, Señor. Que no haya nadie confundido, que no haya nadie desesperado, que no haya nadie, Señor, resentido, sintiéndose olvidado, Señor. Que haya miembros activos, contentos, en esperanza, pero activos, en esperanza, pero activos, en el nombre de Jesús, mi Señor. Sí, Padre, sí, Señor, sí, mi Dios. Su Espíritu Santo a consolar y su dulce presencia quebranta mi corazón. Las más ángeles vienen. Ángeles vienen a ministrarme, su Espíritu Santo a consolar y su dulce presencia quebranta mi corazón. Cuando estoy delante de ti, Señor, todo lo que hagamos, delante de ti, para servirte, para adorarte, para glorificarte, para que tu reino vaya hacia adelante, oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, te bendigo, Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Tú conoces los corazones, Señor, tú conoces los corazones, mi Dios. Señor, ilumina, Señor, que haya satisfacción en servirte, en buscarte, en congregarse,
en rendirse delante de ti. Que haya satisfacción, que no haya insatisfacción. Que te demos gracias por lo que hoy tenemos. Que te demos gracias por el privilegio que tenemos de tener un lugar donde alabarte, bendecirte y glorificarte. Y tú permitirás que extendamos las estacas, Señor. Pero hoy queremos darte las gracias, Señor. Hoy queremos darte las gracias. Antes de terminar, viene a mi memoria de mi mamá. Porque mi mamá, cuando llegó acá a este lugar, a esta ciudad, hace muchos años, 93, febrero del 93, ella quería un lugar para orar. Para orar. Ella no quería otra cosa, quería un lugar para orar. Y llegaban los testigos a tocar la puerta ahí, evangelizando. Y mi mamá no quería nada con los testigos, ella era cristiana. Pero ella les decía: ¿dónde está su templo de usted? Yo quiero ir a orar, yo quiero un lugar para orar. Y nunca les pudo sacar dónde estaba el bendito templo, porque ellos tienen como doctrina no llevar a nadie, primero disipularlo en su casa, y hasta que está bien convencido, hasta entonces llevarlo. Pero nosotros tenemos un lugar para orar, tenemos un lugar para reunirnos, y hay que darle gracias a Dios por eso. Hay que darle gracias a Dios. Mi mamá decía: yo quiero ir, yo quiero orar con Dios. Y ella estaba dispuesta a ir con los testigos a orar, que le abrieran las puertas del templo para orar. Y nosotros tenemos un lugar donde orar, mis hermanos. Hay que involucrarnos, lo que tenemos a la mano. Tal vez no somos apóstoles, evangelistas y ministros itinerantes, o músicos o cantores, pero tenemos un lugar para orar. Involucrémonos, es lo que nos ha puesto a la mano. Busquemos a Dios, busquemos al Señor. Padre, gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, por tu iglesia. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada uno. Que tu paz y tu bendición sea con cada uno. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Úsalos para tu gloria. Derrama de tu espíritu. Enciende con tu fuego el fuego de tu espíritu, Señor. Los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por ellos. Los bendigo en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Amén. Hay venta de comida ahí en la cocina. Los hermanos están vendiendo comida. Bendiciones, mis hermanos. Estamos despedidos.